Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez en Pláticas en Conciencia. Hoy, jueves 9 de julio. Ay, qué rápido se pasa la semana. Lo que decíamos al inicio, ¿no? Los lunes, martes estás iniciando, pero ya después del miércoles ya se terminó. Y yo, te lo juro, tal cual. ¿Cómo estás, Avi? Bien, bien, súper bien, gracias. Aquí ya, pues casi con cambios de energía. Estamos con cambios de energía y terminando, bueno, la semana. Ya nos falta poquito. Porque sí, te digo que ya, o sea, ya otra semana más. La verdad es que es increíble cómo se ha pasado esta retiro, pandemia, confinamiento, confitamiento, como decía, Con verano loco aparte, ¿no? un O verano sea, loco. nada que ver, ¿no? Sí, no, los tormentones que han caído, ¿no? Que bueno, es así como impresionante. De por sí siempre pasa eso en verano, pero bueno, ahora es como que Lo eh, notamos más porque estamos aquí. Regularmente en verano hasta andamos de aquí para allá de pata de perro todos, siempre. exactamente, exacto, que te cae la lluvia en algún lado, pero bueno, ya tienes que seguir. Y ahora, bueno, los tormentones. Pero bueno, ¿cómo está el día de hoy, Abby? Cuéntanos. Pues interesante, interesante, porque ayer hablábamos de lo que es la frecuencia 10. Bueno, la energía del día de hoy, ayer hacíamos referencia a que, bueno, nos correspondía un número 10 y ese número, yo hacía la mención más bien el comentario, de que era ese trabajo interno de este ser, pero siempre trabajando con el ego, ¿no? O sea, lo que yo digo, educar al ego, darle información al ego para que no te esté saboteando. Y bueno, hoy definitivamente, bueno, se mueve la energía. Ya está más marcado. Desde ayer como que estábamos culminando una serie, que traíamos de energía desde el viernes, o sea, como que estábamos así, ¿no? Fuimos en pico, subió, que tuvimos la luna llena, eclipse, bueno, hemos tenido de todo, baja la frecuencia y hoy se modifica. Pero es interesante ver que la frecuencia va a estar muy sensible. Es lo que les puedo decir. Hoy, 8 de julio del 2020, si lo sumamos, perdón, 9 de julio del 2020, si lo sumamos, nos da un número 2, ¿ok? Ese número 2 nos está indicando el poder mantenernos en equilibrio con nuestras emociones. Uh-huh. Hay un choque energético en el que te vas a sentir muy sensible, ¿sí? Donde vas a percibir como que el poderte irritar de una manera más fácil, donde vas a estar quizá a lo mejor de la nada te van a molestar las cosas, te vas a enojar, ¿sí? Entonces, ese cambio energético se va a notar en ti. Entonces, digamos, la herramienta que tenemos que utilizar primero es centrarnos. Yo les digo siempre, respiren, tomen un tiempo, sean pacientes y no entren en caos y en desesperación. Porque hay un choque energético en este momento. O sea, empieza a hacer el cambio y vamos a arrancar así. Más allá de que el día de hoy esta frecuencia eh, nos invita al amor, al contenernos nosotros mismos en amor, ¿sí? Pero vamos a estar muy susceptibles. Entonces, la recomendación es esa. Manténgase tranquilos. Si sienten que se están irritando, bueno, pues desvíen un poco la atención porque van a estar muy susceptibles. Porque ya se está notando, vamos nuevamente a empezar a movernos energéticamente. ¿Sí? Lo que va a empujar esto, este mes 7, te está literalmente todo el tiempo, te está obligando a ver hacia adentro de ti. Entonces, muchas veces es como el sabotaje. Existen estas cosas externas, eventos y situaciones que están pasando fuera de ti,
Ajá. ¿Qué es lo que te puede afectar para que tú tengas estos cambios drásticos de emociones? Ujú. Entonces, bueno, hay que permitirnos fluir, entenderlo y simplemente ser pacientes, tomar respiración e ir tranquilos con esta frecuencia. ¿Cómo ves, Dale? Oye, pues bien, no tan bien. La verdad es que creo que, sí, bueno, al menos, no sé cómo lo han sentido todos, ¿no? Durante este día, pues sí, como que parece que estamos polarizando, ¿no? O sea, estás como muy bien y de repente, wow, te vas para el otro lado. Y creo que tiene que ver también con esta energía que tú dices, bueno, de ir para adentro y así, en donde justo hay cosas como que no nos gusta, como que ya las sabemos y de repente pues simplemente hace que algo exterior que viene, pues es como un detonante, ¿no? Nos gatilla a algo, gatilla la emoción y entonces pues estamos un poco así como decimos de mecha corta, ¿no? Literal. Claro, claro, totalmente Explosivos. susceptibles, ¿no? Sensibles en ese sentido. Entonces, mantengámonos, porque esto lo que nos hace es llevarnos a nuestro centro, encontrar este equilibrio. Ok, Entonces, perfecto. permítanse estar en esa misma línea, ¿ok? Muy bien. Y bueno, con nuestra carta del día de hoy, pues quien nos acompaña es el Arcángel Miguel. ¿Por qué no? Liberación del miedo. Y creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Que estamos diciendo, Avi, ¿cómo ves? Pues obviamente Sí. si te estás detonando, generalmente cuando algo explota, ¿no? Es así como porque hay algo que no está bien. Ujú. Entonces, de alguna manera, Exacto. por eso es la explosión. Sí, porque entras en ese desequilibrio, ¿no? De lo mismo, o sea, energético, emocional y demás, y bueno, de ahí puedes explotar, como dices tú. Yo aquí fíjate que veo al Arcángel Miguel que se presenta con nosotros en esta frecuencia, como decir, mira, tienes esta herramienta aquí, ¿sí? Estoy aquí contigo acompañándote en estos momentos en los que vas a transitar quizá situaciones que no te gustan o vas a estar como que en una frecuencia muy susceptible. Ujú. Entonces siento como que ese acompañamiento, ¿no? Y como hemos hablado anteriormente, tiene esta gran herramienta en la que te permite cortar o te permite transmutar todas estas situaciones, emociones que tienes. Entonces, yo lo veo como decir, bueno, no importando cómo está la frecuencia ujú, de este día, aquí estoy yo para que me voltees a ver, para que veas que no estás solo y que estás bien acompañado. Entonces, yo agradezco que salga esta cartita del Arcángel Miguel porque es como la comprobación de que siempre estamos bien acompañados, ¿no? Sí, Abby, yo creo que esto que dices que nos acompaña, además, hace rato que me estabas diciendo acerca de que había salido esta carta, eh, de verdad, bueno, a ver, yo siempre como estoy muy en contacto con él, que eso es algo muy, muy curioso. Como que de todas las creencias que uno puede tener, ¿no? Pues precisamente yo siempre lo tengo como muy presente. Entonces, para mí, o sea, siempre que sale es como muy significativo, ¿no? Pero Sí, bueno, nos además acompaña todo el día. nos acompaña todo el día, exactamente. Ya entrando de lleno, Avi, pues vamos el día de hoy a hablar de la acupotomía, que es un tipo de aguja que se utiliza en la medicina tradicional china. El otro día que hablamos acerca de la medicina china, hablábamos de que no solamente es la acupuntura, porque todo mundo relaciona la medicina china con acupuntura y es como que ahí se queda. Claro, cuando voy a una sesión, por ahí me dan un masaje, por ahí me ponen unas ventosas o por ahí me ponen, pues, otras agujas, pero en realidad yo como que siempre lo asocio solamente con la acupuntura. Y sí, dentro de la medicina china
en realidad se usan muchos tipos de aguja, ¿no? Que son para, pues yo voy a decir, distintos padecimientos, aunque la base, pues es la misma en todos los casos, o sea, como que va siguiendo los principios, por supuesto, de la medicina china. Entonces, el día de hoy específicamente voy a hablar de esta aguja, la voy aquí a mostrar. Esta, no sé si se logra ver, es una Sí, sí se ve bien. aguja que se llama Acupoto. Esta aguja se llama Acupoto. Y de hecho yo me he especializado, o sea, dentro de la medicina china, dentro de la acupuntura, me he especializado específicamente en esta técnica que es la acupotomía. Y esta técnica sirve específicamente para problemas osteoarticulares, Ujú. aunque obviamente tiene muchos otros usos, pero como cuando inició, pues se veía principalmente problemas osteoarticulares. Fíjate que lo interesante de esta técnica es que pese a que pues la acupuntura tiene muchísimos años, ¿no? Tú sabes que la medicina china es milenaria. Toda El la vida. tema es que, hablando específicamente de la acupotomía, pues no tiene tantos años. El doctor Xu Han Sang, que es precisamente quien crea esta, o quien, más bien, no sé si la crea, pero que empieza a incursionar sobre este tipo de aguja que anteriormente se le conocía como aguja de cuchillo. Y se le conoce como Es que aguja. por sí se ve medio grande, ¿no? Eh, Mira, si tú te fijas, esta es de las más delgadas, por supuesto. Hay unas que son muy, muy gruesas, pero la verdad es que, bueno, si nosotros vemos en relación a el tiempo que tiene la acupuntura, esta aguja es relativamente nueva. Tendrá, te gusta 50 años y yo creo que se me hace mucho. Entonces, ¿por qué es que esta aguja se le llamaba como aguja de cuchillo? Pues porque obviamente una de las cosas es que es como una aguja de acupuntura, precisamente, pero en la punta, que no se logra, no sé si se logra ver tan bien, pero obviamente tiene como un bisturí, ¿no? Entonces, Ujú. la forma es como si fuera un bisturí. Entonces, por eso es que se le conoce también como aguja de cuchillo. Y la base precisamente de la cupotomía es, vamos a decir que se divide, ¿no? El uso, yo les decía, en problemas osteoarticulares, pero en realidad se va a dividir entre las patologías de los tejidos blandos, la patología de crecimiento de óseo anormal, eso también. También tiene la base de la teoría de, obviamente, los canales de acupuntura, ¿no? Como lo que yo les explicaba el otro día. Y finalmente de la teoría que tiene que ver con una cirugía cerrada, que es una microcirugía. La verdad es que a mí esta parte no me gusta tanto como decirla, porque luego las personas como que se asustan de que, ay, estás haciendo una microcirugía, ¿no? O sea, te avala alguien, no sé qué. No, en realidad, a ver, lo que sucede exactamente, tú haces un pequeño corte en base a esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si de repente tú no tienes muy buena movilidad, ¿no? En tu brazo, no es que no lo puedas hacer, sino que hay un dolor, puede ser por una inflamación, puede ser porque parte del tejido blanco precisamente tenga adherencias, es decir, se haya quedado, a veces tenemos un golpe, ¿no? Tú como que no ves lo que sucede dentro de tu cuerpo, pero imagínatelo que tú tienes un golpe y es como cuando tú golpeas una fruta, ¿no? No sé si lo han visto, ¿no? Un mango que está golpeado, que como que hay parte que se queda como pasmada, ¿no? Y luego lo demás queda perfectamente igual, hasta que obviamente, vamos a decir, por un proceso natural, volvería a regenerar. Pero hay ciertas partecitas dentro del músculo que pueden quedar como pegados, haz de cuenta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que se pueda comprender para los que nos están escuchando.
De tal manera que la movilidad, ¿no? En realidad, pues hace que no sea tan extensa y que llegues a sentir un dolor. Entonces, pues cuando tú haces un pequeño corte, ¿no? Un microcorte, porque en realidad la aguja solamente entra, ¿no? Tal cual, a lo mejor ese es un pequeño movimiento, pero estamos hablando de que pues la aguja, vean el diámetro que tiene, es muy pequeñita, no es como que estoy metiendo realmente como un bisturí. Pero esto tiene como el mismo principio como cuando tú quieres cortar una tela. Quien ha Ya. cortado una tela sabe que tú lo primero es que cortas, haces un pequeño corte de un lado y luego rasgas la tela porque se va por el hilo. Nuestros músculos precisamente tienen como esas estrías, ¿no? Que es lo que nos da la movilidad. Entonces, cuando tú haces ese corte donde está una adherencia, ¿no? Y al haber un movimiento, pues automáticamente se quita esa adherencia y entonces pues puedes tener esa movilidad. Eso estamos hablando de tejido blanco. Cuando es un crecimiento óseo anormal, pues la adherencia se queda del músculo con el hueso, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es precisamente llegar ahí a liberar. Yo lo que diría que con esta técnica en realidad lo que haces es pues liberar todas estas adherencias, ¿no? Que se van quedando y que, bueno, ya después, esto fue como inició, vamos a decir, pero ya después se empezaron a dar cuenta que también pues se podía utilizar como en puntos de acupuntura. Y lo que hace cuando tú lo pones en punto de acupuntura, al tener un diámetro un poquito mayor, pues obviamente tienes una mayor estimulación, ¿no? Lo que sucede es que en esta técnica no es como que yo ponga el acupoto y se quede inserta la aguja, como sería con la aguja de acupuntura. La aguja de acupuntura es muy finita, o sea, yo diría como de un cabello, por ahí, ¿no? O sea, tú la pones, la dejas 20 minutos que actúe, porque el que esté ahí adentro está haciendo precisamente esa estimulación. El acupoto no, el acupoto tú lo pones y o sea, nada más entra y sale. Y suele ser vamos a decir, el beneficio o el cambio muy, muy rápido. De hecho, hay muchas cosas con las cuales puedes utilizar el acupoto, ¿no? Pero específicamente, pues yo diría, si son problemas, por ejemplo, de articulaciones, pues es muy recomendable. Problemas de columna vertebral, muy recomendable, que también tiene que ver con esas articulaciones, por supuesto, en las extremidades, lo que son hernias discales, lumbalgias, fibromialgia, problema con cervicales, ¿no? O sea, eso te va a ayudar muchísimo. De hecho, una persona que llega, por ejemplo, con una lumbalgia, pues es inmediata la liberación. O sea, hay personas que llegan y no pueden ni siquiera subirse a Moverse. la camilla, moverse, se quedan ahí totalmente, vamos a decir, como paralizadas del dolor. Porque, ¿qué sucede? O sea, cuando tenemos esto y por tiempo, pues los músculos también van prensando los nervios y el roce sigue siendo una inflamación y entonces es como que el cuento de nunca acabar. Entonces, lo que se hace es que al poner esta aguja se libera automáticamente y entonces es en el momento, ¿no? Es muy, muy automático. También muy común en problemas de rodilla, pues igualmente, ¿no? Cuando, o por ejemplo, el dedo de gatillo, no sé si saben lo que es el dedo de gatillo, pero hay veces que es como que se te queda, ¿no? Un dedo así cerrado, ¿no? Entonces, cuando tienes que tú levantarlo con la mano
O por ejemplo, ahorita tenemos un gran problema, yo creo que sobre todo en estos momentos, ¿no? En estos momentos en que la misma tecnología nos hace presa de muchas enfermedades. Sí. Una, por ejemplo, con los celulares, el hecho de que yo esté así, en esta postura, está haciendo que yo tenga que, haz de cuenta, una mala posición y mis cervicales, toda esta parte de aquí, están cargando el peso de mi cabeza. Entonces de repente empiezo a tener dolores aquí, no sé por qué, me siento como chueca, como si ya se me hubiese salido una vértebra, pero es un dolor intenso y tiene que ver con la posición del celular. Bueno, pues eso, obviamente, aunque vas con alguna persona que te hace algún ajuste así, hay veces que vuelves a tenerlo, porque no es de un día, no es de dos, es de no sé ya cuántos años que llevas teniendo esas malas posturas. Entonces, cuando nosotros ponemos la aguja, pues se libera y en ese momento ya es como te sientes otra, ¿no? Otro es también con el uso del celular, pues obviamente a veces tienes un dolor ya en los pulgares de estar texteando, ¿no? Pues obviamente también se puede liberar. O por ejemplo, esto del uso del mouse. O sea, antes pues se hablaba inclusive del hombro congelado, ¿no? Que estaba por otras cosas, o se le ponían nombres así como de el codo de golfista o el de tenista, porque precisamente se daba en personas que realizaban esas actividades y por eso es que podían tener ese problema. O sea, esa fricción que hacían y ese mal movimiento en algún momento, pues hacía que les doliera. El tema es que ahora nos da a muchas personas porque estamos en constante uso de los aparatos y la postura que nosotros tenemos no es la mejor. Claro. Entonces, te digo, o sea, Pues simplemente lo que se hace es que se libera y se libera ya sea el tejido blando que tenga la adherencia o el músculo con el hueso que también haya tenido una adherencia. ok. ¿Y hay alguna restricción para ponerte esta técnica? O sea, que digas, estos casos no los se pueden tratar. Pues mira, en realidad yo te diría que obviamente no hay como una restricción. Lo que sí es que hay para algunas personas que hay que tener como un poco más de cuidado, ¿no? Por ejemplo, las personas diabéticas, las personas que sufren de, no sé, a lo mejor una mala circulación. Generalmente, a ver, ¿cómo es que se utiliza esta técnica, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? Tú buscas, ¿no? A través de la palpación, buscas precisamente el lugar como más doloroso y además se siente, ¿no? En el tejido como unas cuerdas, literalmente, que son esas adherencias. Entonces, es justo en el punto en donde vas a poner pues esta aguja, ¿no? Les digo que es como con un bisturí y lo que va a hacer es que va a liberar. Generalmente, nuestro cuerpo, yo digo, es muy sabio, porque fíjate que una de las cosas que ocurre, o sea, tú cuando vas a poner la aguja, haces una ligera presión con tu otra mano y luego pones la aguja. Y en esa presión que haces, el cuerpo es tan sabio que nuestro cuerpo está bastante vascularizado. ¿Estamos de acuerdo? Hay venas por Ujú. todos lados. Pues las venas que hay es como que se hacen a un lado. Entonces es una terapia que en realidad no debe de tener mayor implicación ni debe de salir sangre, pero bueno, puede ser que en alguna de esas, pues una no haya sido tan rápida y tú puedas entrar en una venita. Si hay problemas de circulación, pues simplemente te va a quedar. De hecho, con las agujas de acupuntura lo mismo ocurre, ¿no? Hay veces que te queda por ahí un poco moradito y demás, pero aquí pues sí es como estar teniendo cuidado. También
es una técnica, aun cuando se habla de que es una microcirugía, ¿no? Me acuerdo que al inicio, inclusive cuando yo empecé a estudiar esto que fue por ahí del 2008, 2009, fue que yo estudié esta especialidad. eh, Había personas que decían, oye, pero no se pone, no sé, pues un gilocaína o algo de anestesia, porque claro, o sea, estás ahí haciendo un corte y en realidad no se hace absolutamente nada, porque se trata de que también el paciente pues te pueda ir diciendo qué es lo que está sintiendo, ¿no? Para que tú, si en algún momento, o sea, haces algo indebido, vamos a decir, él lo siente y entonces tú puedas reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, pero aún con eso, la verdad es que yo diría que es una técnica pues bastante segura, pero que sí te soluciona problemas, sobre todo, les digo, osteoarticulares, muy rápidamente, muy ¿Qué rápidamente. enfermedades son pueden ser de estas osteoarticulares? En específico. Específico, bueno, yo te diría como cuando tienes el hombro congelado, el hombro congelado es cuando no tienes movilidad en el hombro, o sea, es más, ya no te puedes ni siquiera peinar, ¿no? Levantar el brazo así ya es imposible, que puede dar por distintas cosas, o sea, puede dar inclusive porque fuiste a hacer ejercicio, hiciste un mal movimiento, no calentaste y entonces ahí empezó como con una contractura, pero después hay una inflamación y el tema es que cuando tú empiezas a tener esa inflamación, cuando hiciste un mal movimiento, dejas de usarlo. Es como algo Sí, natural, como, hoy no lo muevo porque me duele. Sí, pero el tema es que dejas tiempo y entonces ya se empieza a sentir, ¿no? Por todos lados. O sea, hasta como si estuviera frío el hombro, literalmente. Entonces, bueno, eso pues lo podemos ver, te digo, es como muy instantáneo. Personas que llegan hasta aquí, su movilidad, ¿no? A la mitad. Y de repente tú pones la aguja y pues obviamente puedes levantarlo completamente. Es así de, vamos a decir, de instantáneo porque logras hacer una liberación, ¿no? También, por ejemplo, pues con lumbalgias, eso es igual muy rápido de resolver porque es lo mismo, sobre todo padecimientos que han sido crónicos, que llevan mucho tiempo, es muchísimo más recomendable a algo que te acaba de suceder, porque cuando te acaba de suceder, tu cuerpo todavía está en el proceso de poder regenerar, de poder resolverlo por sí mismo. Pero cuando ha pasado mucho tiempo y tú sigues con el tema y además ya te acostumbraste, porque hay veces que nos acostumbramos, lo que sucede es que el cuerpo ya se habituó también a esa mala postura, ¿no? Porque nosotros es como que vamos teniendo malos hábitos, malas posturas, porque algo nos molesta. Entonces dices, ah, bueno, ya se me va a pasar, pero ni se te pasa y sí se va como que instalando. Y ese instalando, como tú ya compensaste, haces que el movimiento sea distinto, ¿no? Entonces, por eso es que, sobre todo para eso, pues esos casos es muy evidente. Pero fíjate que es muy interesante la técnica porque no solamente se usa actualmente para problemas osteoarticulares. O sea, yo te digo, esto puede ser uno, ¿no? Lumbalgias, lo que yo te decía, lo del dedo de gatillo, lo del túnel del carpo, igual por estar todo el tiempo con el mouse o haciendo ciertos movimientos que hacen que, de hecho, es una operación, ¿no? Lo del túnel del carpo es una operación. Yo me acuerdo mucho que mi maestro, el doctor Song Ki-fu, él siempre decía, a los ortopedistas se les va a acabar el negocio de operación de túnel del carpo porque con esto simplemente puedes entrar igual de una forma segura y hacer esa liberación, ¿no? Y de hecho había muchos ortopedistas cuando yo estaba estudiando, que yo creo que por eso lo decía. Pero actualmente, pues ya, te digo, ha habido muchísimos estudios y uno de los usos también, por ejemplo, es en la estética, que eso es muy interesante. ah, En la ok. estética, para quitar las arruguitas, aquí la pata de gallo que de repente nos ¿En serio? se Oye, quita yo quiero. literalmente. ¿Por qué? Porque si lo piensan, fíjense, una arruga
es una adherencia que se hace. Ujú. O sea, obviamente se queda aquí, ¿no? Y se hace como un canal de 2 puntos. Entonces, eso se va tensando hasta que se genera un surco. Pero si tú quitas las adherencias, ¿no? Tanto en el inicio como en el final, entonces automáticamente se quita la arruga, ¿no? Ese es uno de los, pues, de los usos, ¿no? Que se le da al acupoto. Otra es también en esta parte estética, pero para bajar de peso. ¿Por Mm, qué? ujú. ¿Por qué funciona para bajar de peso? Porque en realidad esta aguja, al hacer un corte, tú puedes cortar literalmente la capa adiposa, vamos a decir. Yo lo estoy explicando así como muy, muy sencillamente, ¿no? O Sí, sea, para que se no pueda entender. términos médicos ni mucho menos, pero para que puedan todos comprenderlo. Pero cuando se hace un corte así en la parte adiposa, ¿qué es lo que sucede? Que es como cortar la conexión entre obviamente a ver, todo nuestro cuerpo es integral y está conectado absolutamente todo. Pero cuando tú haces un corte, pues el cuerpo dice, ah, caray, ¿eso de quién es? Esto no es mío, ¿no? ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué función tiene? Entonces automáticamente empiezas a sacarlo y empiezas a reducir, sobre todo medidas, ¿no? Y creo que hablando de bajar de peso, precisamente el bajar de medidas es de las cosas que más nos ayudan, porque es como que te emocionas, ah, ya me queda esto, o sea, no solamente el peso, porque puedes ser que siga siendo el mismo peso, pero si tú te ves distinta, si tú ya bajaste de talla, pues eso te anima a seguir en un tratamiento, porque obviamente el bajar de peso no es de hacer un día de dieta, no es de que simplemente también te quite la grasa de esta forma, no, o sea, es como algo integral y por tiempo de que mantengas no solamente una buena alimentación, sino yo diría que mantengas tu cuerpo equilibrado para que funcione correctamente y haga lo que tiene que hacer, porque en algún momento lo dejó de hacer. Claro. Entonces, Wow. Pues ¿cómo es que ves? tiene un montón de utilidades, ¿no? Exactamente. Tiene muchísimas, muchísimas, Y todas estas alternativas, digamos, tú las manejas. sí, así es. O sea, de hecho, yo te digo, bueno, yo trabajo obviamente la acupuntura, así como todas las demás terapias de las que he estado hablando, pues el biomagnetismo, demás, pero específicamente hablando de esta aguja, de esta aguja de acupoto, eh, ha sido mi especialidad, ¿no? Es lo que más me ha apasionado, inclusive en ver cómo funciona, o sea, qué maravilloso es el cuerpo y cómo con una aguja, ¿no? Tan pequeñita y con o sea, en una sesión puedes resolver el tema. No necesitas Claro. muchas sesiones. Claro, o sea, depende de lo que tengas, pues puede ser que también no es recomendable como hacer tantos cortes, ¿no? En una sesión. ¿Por qué? Pues porque obviamente, pues es un corte. Aunque Claro. sea micro, es un corte. Entonces es como, ¿sabes? Como cuando te cortas el dedo con una hoja, ¿no? Ujú. Yo creo que todos nos ha pasado de repente que estás agarrando una hoja, lo que sea, y te cortas y ay, es como muy, Muy muy sensible. doloroso. Ujú. Uy, ¿por qué? Porque obviamente, o sea, el corte no es tan profundo, pero sí, ahí tenemos todas las terminaciones nerviosas, entonces por eso es que pues nos duele bastante. Entonces aquí, pues de alguna manera, lo que sientes después, vamos a decir, la secuela que te queda, ya no es el dolor que tenías, pero tienes esa molestia o ese dolorcillo de ese corte que tuviste que se resuelve muy rápidamente, porque obviamente tu cuerpo pues va regenerando rápidamente, ¿no? Y entonces, pues en menos de una semana, pues ya puedes haber quitado el dolor y también va quitando la inflamación, ¿ok? Totalmente. Buenísimo, Dalia, pues
Ahora sí que dínoslo, las consultas, cuándo, qué onda. Danos esa información ya. Exactamente, como siempre les digo, les paso mi WhatsApp, ¿no? Me pueden ahí hacer una cita, ahí me cuentan el problema que tengan. El WhatsApp es 55 14 99 02 96, el WhatsApp 55 14 99 02 96. Y como siempre les comento, mi consultorio está en Portales Oriente, entonces para que sepan, ¿no? Más o menos la zona en la Ciudad de México y pues puedan contactarme, porque la verdad es que hay muchas cosas con las que yo puedo ayudarles, o sea, específicamente hablando de la cupotomía, ¿no? Está buenísimo Dalia. Pues muchas gracias. Y bueno, pues ya prácticamente nos vemos mañanita. Exacto. Recordarles que estamos en vivo los viernes a las 7 de la noche. No olviden ahí interactuar con nosotros, estamos ahí en vivo platicando de temas diversos. Así que bueno, nos vemos mañana por ahí en Facebook de Pláticas en Conciencia. Así es, pues nos vemos mañana, Adi. Nos vemos, gracias, Dalí. Chao.